puedo darte que ya no tengas tú? ¿Qué puedo hacer que tus ojos no hayan visto? ¿Qué te puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Oh Cristo. Que es Efesios capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 1 hasta el 14. ¿Sí? Comenzamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, hasta ahí es la palabra que vamos a compartir hoy. Primero vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos esta palabra de Efesios, que es el libro que queremos comenzar a compartir desde el día de hoy. Acompáñanos en el poder de tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón ante tu palabra. Sea esta palabra de gran bendición para nosotros. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el versículo 3. Leámoslo juntos, por favor. ¿Ya? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual. Como decíamos en la información, la semana pasada estuvimos celebrando nuestra fiesta del Evangelio de Lucas. Y en ella hablamos acerca de la identidad y el propósito de nuestro Señor Jesús al venir a esta tierra. Él declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Citando al profeta Isaías, Jesús se identificó como el Mesías, el ungido de Dios.
Asimismo, manifestó su anhelo por salvarnos, siendo este el foco de su ministerio, abriendo ante nosotros la era de la gracia, el jubileo celestial. De igual manera, quienes hemos sido redimidos por Cristo, hemos obtenido una gloriosa identidad y un extraordinario propósito. Y Pablo nos presenta estas bendiciones a lo largo de la carta a los Efesios. Él nos da a conocer quiénes somos, cómo debemos vivir y hacia dónde nos dirigimos en Jesús. Con sus palabras, Pablo busca animar a aquellos que desean madurar en la fe. Busca consolidar a la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso su riqueza es vital para nosotros. Su contenido nos impulsa a renunciar a la vida tibia o espiritualmente mediocre para vivir como genuinos discípulos de Jesús. Que Dios nos bendiga abundantemente a través de este libro y nos ayude a crecer en el amor y la unidad, reconociendo nuestra identidad y nuestro propósito en el Señor. Amén. El libro de Efesios comienza con el saludo y la bendición de su autor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se dirige a una de las iglesias que fundó en sus viajes misioneros, la iglesia en Éfeso, una gran ciudad de Asia Menor. No obstante, el contenido de esta carta también puede ser aplicado a las iglesias de todo tiempo y lugar. En su primera visita a Éfeso, Pablo se había encontrado con un grupo de creyentes que tiempo atrás habían recibido el bautismo conforme al bautismo de Juan el Bautista. Sin embargo, ellos no conocían la obra del Espíritu Santo ni la salvación en Jesucristo. Por eso, luego de escuchar a Pablo y habiendo creído en el Evangelio, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Luego, por 3 meses, el apóstol predicó en la sinagoga en Éfeso. No obstante, debido a la oposición de los judíos, decidió dictar clases en una academia por 2 años. De esta forma, Pablo enseñó la palabra de Dios y formó discípulos de Jesucristo, que más tarde llevaron el Evangelio a las regiones aledañas. Así, él trabajó entre los efesios como un poderoso maestro bíblico y un hacedor de discípulos. Pero además, el Espíritu Santo se manifestaba en él con asombrosos prodigios. La palabra nos dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Como consecuencia, era magnificado el nombre del Señor Jesús y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pablo había dado a conocer la salvación de Jesús a los efesios por medio de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Y ahora, a la iglesia que se había afianzado en Éfeso, a esta iglesia, el apóstol le dedica unas profundas palabras para animarla y fortalecerla. Al presentarse, Pablo se define como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Al momento de redactar esta carta, él se encontraba en una prisión en Roma por haber predicado a Jesús. Debido a esto, los miembros de algunas iglesias menospreciaron su ministerio. Creían que, como consecuencia de su vida equivocada, Dios lo había arrojado a la cárcel. Por eso, con sus palabras, Pablo reivindica su carácter como apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado. Y Pablo creía firmemente que él había sido enviado por el Señor Jesús a predicar su evangelio. Por lo tanto, por más que se encontraba en una situación deplorable y para nada envidiable, Pablo se consideraba un glorioso embajador de Jesús. Porque él sabía que ninguna situación terrenal presente
fuese favorable o desfavorable, podía definirlo. Él se apoyaba en su inquebrantable identidad como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ningún hombre lo había designado apóstol. Ni siquiera él mismo se había autoproclamado de esta manera. Por el contrario, fue Dios mismo quien lo estableció y lo envió a la misión como testigo de su obra. Fue Dios mismo quien lo constituyó apóstol de Jesucristo. Y para Pablo, esto no era en ninguna forma variable ni negociable. Por eso, sabiendo cuál era la voluntad de Dios para él, pudo continuar con su labor de ser un instrumento de bendición, incluso desde el más oscuro confinamiento. Sabía que él había sido bendecido por Dios para que fuese un canal de bendición para los otros. Por eso, no permitió que ninguna circunstancia externa lo definiera o lo condicionara. Él era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, llamado a impartir bendición por anunciar la salvación del Señor. Por eso, comienza sus palabras bendiciendo a los hermanos en Éfeso. Les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo deseaba que el inmerecido favor del Señor y la reconciliación con Él abrazasen a los efesios. Que la salvación, producto del amor del Padre y por la sangre de Jesús, los cubriese. Gracia y paz, gracia y paz. Gracia y paz es también lo que nuestro Señor Jesús desea para cada uno de nosotros. Dios desea que recibamos y perseveremos en la salvación que Él nos ofrece gratuitamente por la fe en Jesús. Anhela que su paz llene nuestro corazón. Su voluntad es salvarnos y darnos una nueva visión e identidad. Por eso Dios nos promete: serán para mí especial tesoro en el día que yo actúe y los perdonaré. Y el Señor también nos dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Como también nos dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Redimidos en la sangre de Jesús por su gracia. Receptores de paz por el perdón de nuestros pecados en Jesucristo. Somos especial tesoro, posesión honorable del Señor, amados del Señor, pueblo adquirido por Dios, hijos del Dios Altísimo, embajadores de Jesucristo. Hemos recibido identidad, una nueva ciudadanía y un nuevo propósito. Y nada podrá jamás cambiar la irrevocable voluntad del Dios soberano. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu condición? ¿Es acaso tu situación la que te define? ¿O tu historia personal? ¿O tu profesión? ¿O tu apellido? ¿O tu ascendencia? ¿O tus riquezas? ¿O tu influencia o popularidad? ¿O lo que otros han dicho o dicen de vos? ¿O lo que vos mismo crees de vos mismo? ¿O aquello en lo que el mundo te ha encasillado? No debe ser así para nosotros, los hijos de Dios. Porque al igual que Pablo, por más favorable o desfavorable que sea nuestra condición, esta no nos define. Es nuestro Padre Celestial quien nos da identidad. Él es quien declara quiénes somos. Somos lo que Dios dice que somos. Amén. Por lo tanto, al igual que lo hizo Pablo, que nada limite nuestra identidad ni nuestra misión.
Nunca perdamos de vista quiénes somos en el Señor. No olvidemos sus propósitos para nosotros, por más oscuras que sean nuestras circunstancias presentes. Que ni nuestra condición, ni ninguna voz del mundo nos hagan callar ante la verdad y el poder del Evangelio de nuestro Señor. Dios nos ha hecho sus hijos y sus embajadores celestiales para que anunciemos su salvación, para que edifiquemos nuestra iglesia, para que proclamemos bendición y salvación a las almas. Amén. Dicen que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Pero cuando nuestro Padre Celestial nos hizo nacer de nuevo en Jesucristo, lo hizo con el fin de bendecirnos. Por eso Pablo alabó con todo su corazón al Señor diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Leámoslo juntos, ¿sí? Ya, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Lo crees? Amén. El Padre Celestial nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición originada en los lugares celestiales. Porque más allá de las bendiciones terrenales que nuestro Señor nos provee, indudablemente son mayores las bendiciones del cielo. Y Pablo, el apóstol, expresó 3 maravillosas bendiciones con las que fuimos alcanzados. Bendiciones que vienen del pasado, bendiciones presentes y bendiciones prometidas para nuestro futuro. Bendiciones del Padre, bendiciones del Hijo y bendiciones del Espíritu Santo. Veamos estas bendiciones. Primero, la bendición de la elección eterna del Padre. Esta es la bendición que proviene del pasado y nos alcanza en nuestros días. Pablo nos dice que el Padre Celestial nos bendijo con toda bendición espiritual según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muchos consideran que son ellos mismos quienes eligen creer y seguir a Dios. Pero de ser así, su relación con el Señor está sujeta con la delgada y débil cuerda de sus emociones, conocimientos o decisiones. Lo que ellos hacen es tan solo definirse con una religión a la que quieren pertenecer. Pero los verdaderos hijos de Dios son aquellos que no eligieron, sino que fueron elegidos por el Padre Celestial. Son quienes fueron escogidos no por azar, ni por el acto de un sorteo improvisado. Los hijos de Dios hemos estado en el corazón del Señor desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad y para la eternidad. Fuimos elegidos por Dios para salvación y para cumplir el propósito de vivir en santidad y sin mancha delante de Él. Esto únicamente es posible si somos revestidos por la pureza de Cristo. Por eso Romanos nos dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos benditos por haber sido elegidos por el Padre Celestial, desde antes de la fundación misma de este mundo, para formar parte de su pueblo santo y eterno. Sin embargo, esta elección no fue el resultado de una fría clasificación discriminatoria. Como añade el apóstol, fuimos escogidos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La elección de Dios fue movida por el amor. Por su amor planeó de antemano enviar a su único Hijo Jesús para adoptarnos como sus hijos. Por amor, Jesús estuvo resuelto a venir a rescatarnos
desde antes de la fundación del mundo. Como nos dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, el eterno plan del Padre Celestial, consumado en Jesús, es nuestra maravillosa bendición espiritual. Porque por la fe en Jesucristo somos alcanzados por un privilegio insospechado y una identidad inmerecida. Como afirma Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios para vivir con un propósito extraordinario. Como nos dice la palabra, fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Admirados por la gracia, admirados por el favor indigno con el que fuimos alcanzados en el Hijo amado Jesús. ¿Cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no anhelar de todo corazón consagrar nuestra vida al Señor? De este modo, el Padre Celestial nos bendijo, habiéndonos escogido en Él desde antes de la fundación del mundo. Somos escogidos de Dios. Amén. Segundo, la bendición de la redención en la sangre del Hijo. Esta es la bendición en la que hoy vivimos por el sacrificio de Jesús. Pablo pasa de la bendición ideada en el cielo a su ejecución en la tierra. Porque Jesús, el amado, es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dice la palabra. En el tiempo propicio, el Padre Celestial envió a su Hijo para darnos redención. Pagó el precio de nuestro rescate con la sangre de Jesús derramada en una cruz. En Cristo, quien tomó nuestro lugar en el castigo, somos libres de toda culpa y pecado. Y Dios, como declara Salmos, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Señor cumplió en Jesucristo lo dicho por Miqueas, que aseguró: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. De esta forma, fuimos librados del yugo de la muerte por medio de la entrega fiel y voluntaria de Cristo, que nos otorgó el perdón de nuestros pecados. Hemos sido salvados, no por nuestro mérito, sino por gracia, por la obra unilateral y llena de amor de nuestro Señor. Como Pablo diría más adelante en este libro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Según su favor, Dios nos guió a toda sabiduría y discernimiento espiritual para conocer su obra. Por eso Pablo habla de la gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Padre Celestial, recibiendo el sacrificio de Jesús, lo exaltó hasta lo sumo y reunió bajo su autoridad todas las cosas. De este modo, Cristo fue constituido Rey sobre todo. Además, en Jesús tenemos grandes promesas. Por eso Pablo afirmó: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros,
los que primeramente esperábamos en Cristo. Habiendo sido hechos hijos de Dios, hemos pasado a ser herederos. Como dice la palabra de Romanos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quienes esperamos en Jesús, quienes hemos creído en Él, tenemos herencia en los cielos y la certeza de que efectivamente la recibiremos está en el mismo plan eterno del Señor. Porque hemos sido predestinados, hemos sido escogidos para salvación y para obtener esta herencia eterna por la voluntad de Dios. El cumplimiento de la entrega de Cristo, preparada desde antes de la fundación de este mundo, da testimonio de esto. Porque así como se cumplió su venida, también se cumplirá nuestra entrada en los cielos. Amén. Así que, en la redención que obtenemos en el Hijo Jesús, hemos sido alcanzados por una inmerecida bendición espiritual. Somos hijos de Dios, redimidos en la sangre de Jesús. Amén. Tercero, la bendición del sello del Espíritu Santo. Esta es la bendición que tenemos con una promesa certera de un futuro de gloria. La herencia que hemos recibido se verá perfeccionada en los cielos. Mientras tanto, tenemos la más gloriosa garantía en nosotros. Por eso Pablo proclama, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Desde el momento en el que creímos en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo que confirma que pertenecemos al Señor. El Espíritu Santo es la promesa que confirma que pertenecemos al Señor. El Espíritu Santo es la promesa de Jesús, el poder de lo alto. El Señor dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia eterna. El sello del Espíritu Santo en nosotros garantiza, afirma, avala nuestra segura entrada al reino de los cielos, hasta que obtengamos la posesión adquirida. En otras palabras, nuestra propiedad en los cielos ha sido señada y el Espíritu Santo es el certificado de nuestra adquisición. Así que el sello del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros es la marca de nuestra bendición espiritual. Somos sellados del Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el pasado, en el presente y hacia el futuro, nos abrazan con toda bendición espiritual. Y todas las bendiciones espirituales, como lo declara Pablo recurrentemente, son para la alabanza de su gloria. Este es nuestro propósito, habiendo sido hechos partícipes de su pueblo escogido. Dios señaló por medio del profeta Isaías, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, mis alabanzas publicará. Y la forma de vivir para la alabanza de su gloria es por cumplir su deseo de que seamos santos y sin mancha, luchando para agradarle y por no involucrarnos en el pecado del que hemos sido hechos libres. Amén. Así que en nuestro Señor obtenemos una identidad inquebrantable, producto de toda bendición espiritual recibida. Asimismo, tenemos un propósito maravilloso,
existimos para glorificar al Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, al Hijo que nos redime en su sangre y al Espíritu Santo prometido que nos ha sellado. Hemos sido alcanzados con toda bendición espiritual, bendecidos desde la eternidad, en el presente y por la eternidad. Por lo tanto, vivamos agradecidos y consagrados al Señor que nos ha bendecido así. Amén. ¿Cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no vivir consagrados a un Señor que nos ha bendecido tanto? Como lo fue Pablo, seamos testigos y embajadores fieles del Señor, miembros del glorioso pueblo redimido de Dios, santos y sin mancha, para alabanza de su gloria. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por habernos alcanzado con toda bendición espiritual. Hoy en tu palabra nos damos cuenta cuánto hemos recibido de ti. Bendiciones desde lo alto, bendiciones del cielo, bendiciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendiciones del pasado, del presente y del futuro, bendiciones eternas, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho partícipes de esta bendición siendo nosotros indignos. Queremos vivir como tu palabra nos dice, para alabanza de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a estas bendiciones, agradándote a ti. Muchas gracias, Señor, te damos por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.